Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y estoy encantada de conocerte, y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a trabajar dos formas de hacer el método Kanban. El método Kanban es un sistema en el que vas haciendo las tareas en bloques. Tienes 3 bloques y tú vas a ir cambiando las tareas en función del estado en el que se encuentran. Es un sistema que se utiliza en muchas empresas, pero que es muy aplicable y muy adaptable para la organización de los deberes y de las tareas escolares o universitarias. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. El método Kanban, como os decía, es un método que se inventó en el mundo empresarial para hacer las cadenas de producción, sobre todo en grupos de trabajo, en equipos de trabajo, más cómodas y más sencillas. El caso es que cualquier tarea que se deba realizar en ese equipo de trabajo puede pasar por 3 estados. Para realizar, es decir, para empezar, que todavía no se ha realizado, en proceso y terminadas. Normalmente hay una especie de corcho que es compartido por todo ese equipo de trabajo, en el que las tareas se van apuntando con post-its, y conforme alguien coge una tarea que está por realizar, la pone en la zona de realización incluido con su nombre. Una vez que esa tarea ha terminado, la pasa al final, en las que ya están realizadas, para que así, de una forma visual y rápida, quien tenga que empezar una nueva tarea sepa qué coger, y quien esté a cargo o sea responsable de que X tareas se estén haciendo pueda ver, sin tener que estar atosigando a la persona, preguntándole todo el rato si esa persona lo está haciendo. La cosa es que este sistema funciona muy bien para organizarse, por ejemplo, los deberes o los exámenes o trabajos que haya que hacer, incluso trabajos en grupo. Y os quiero enseñar 2 formas de hacer esto, una en papel y otra con una aplicación digital que se llama Trello, si la leéis literalmente. Vamos a empezar con la forma de papel. Entonces, yo lo que os recomiendo es que en una hoja de libreta, o si queréis, en una cartulina de estas para hacer pósteres que utilizamos en el colegio, tipo tamaño 50 por 40 más o menos o algo así, divides tu zona, tu folio, tu póster en 3 partes. Yo he hecho aquí las 3 rayas, y entonces tengo una que es para empezar o por empezar, una que es en proceso y otra que es realizadas. Entonces, imagínate que lo que tienes que hacer es ir poniendo estos post-its, o los post-its que tú tengas, o incluso papeles. Si tienes un corcho, puedes utilizar el corcho, o ya sea de imanes, pues vas poniendo trocitos de papel con el imán o con una chincheta, y entonces vas a ir escribiendo las tareas que tienes que hacer. Por ejemplo, imagínate que tienes que hacer una tarde los ejercicios de lengua. Pues entonces pones ejercicios de lengua. Puede ser más específico o menos, en función de si te interesa, porque ya que así lo tienes todo a un vistazo, o si solo quieres poner ejercicios de lengua y luego vas a tu agenda escolar y lo miras. ¿Vale? He puesto aquí ejercicios de lengua. ¿Que quieres ser más específico? Pues incluso por detrás del post-it puedes poner página 73, ejercicio 1, 2 y 3. Lo que quieras lo vas escribiendo y ahora lo pegas en la zona de por empezar, porque no lo has empezado, obviamente, ¿vale? Imaginaos que también tenemos que hacer un trabajo para plástica, pues entonces ponemos lámina de plástica. Luego también podemos combinar, incluso si ya tienes práctica en el otro sistema que os conté en el vídeo de cógete el horario y más o menos aprende y ve calculando cuánto tiempo vas a tardar en hacer cada tarea, pues puedes ponerle el tiempo, y a lo mejor tú sabes que en lengua vas a tardar 20 minutos, pues le añado 20 minutos. Y en la lámina de plástica pues voy a echar media hora, pues media hora. Entonces vas a ir poniendo el tiempo, ¿de acuerdo?, que crees que vas a tardar en hacer cada actividad. Y luego, para terminar, tienes que repasarte un examen que también tienes, y vamos a apuntar, por ejemplo, repaso examen de mates, por decir. Y en eso sí le vamos a echar más, vamos a echar 1 hora repasando, ¿de acuerdo? Total, que ahora tú tienes aquí, no voy a poner más porque no me cabe más, ahora tú tienes aquí tus post-its con las cosas que tienes que hacer más o menos especificadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en lengua he puesto los ejercicios, las páginas que son, y el tiempo que tú crees
que vas a tardar en hacer dichos ejercicios. Entonces, cuando tú llegues por la tarde y tengas que organizarte tus deberes, puedes decidir cuántos post-its puedes tener aquí. Puedes tener más, quiero decir, a lo mejor puedes tener 5, pero lo que no te puede agobiar un poco es que a lo mejor luego aquí no te van a la vez tú no vas a poder hacer tantas cosas. A lo mejor puedes tener en una tarde 2, o si hay algo que sea grupal, que no va a depender solo de ti, pues 3 post-its. Por ejemplo, los deberes de lengua, los deberes de repasar el examen y algo que estés haciendo grupal, que tú tengas que hacer una parte y lo demás no dependa de ti. De modo que me voy a pasar los deberes de lengua y el repaso del examen. La lámina no es para el día siguiente, a lo mejor, pues esta se puede quedar aquí y entrar a la cola al día siguiente. Y cuando hayas terminado, obviamente, pues los vas pasando aquí. ¿De acuerdo? Si ya has terminado de repasar y de estudiarte los ejercicios y todo, pues lo pasas aquí. Y entonces ya si te ha sobrado tiempo, puedes empezar la tarea de plástica. Y si no te sobra tiempo porque tu tiempo de estudio de esa tarde se ha terminado, como la plástica no es urgente, la dejas en primer lugar para el día siguiente. Si crees que este sistema es un poco rollo porque encima estás gastando papel, os voy a enseñar también otro sistema para hacer esto mismo, pero en versión digital. Este es mi dashboard de mi escritorio, por así decirlo, de Trello, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis ya de por sí, porque lo acabo de abrir por primera vez con esta cuenta de los tutoriales, ya te salen de por sí las 3 columnas, ¿de acuerdo? Puedes añadir incluso más y también puedes añadir colaboradores. Este en nuestro caso es privado, pero lo puedes poner de equipo. Si lo pones de equipo, si tus demás amigos tienen una cuenta de Trello, los puedes buscar por su correo que tengan asociado a la cuenta de Trello y los añades. O incluso puede ser público, pero en este caso, como va a ser para vuestros deberes, no lo recomiendo. Entonces, también puedes personalizarlo. Por ejemplo, puedes poner un color de fondo diferente, ¿de acuerdo? Para cambiar el color, te vienes aquí a la izquierda, en más productos, le eliges cambiar a Trello y puedes ver aquí más plantillas, ¿vale? Pues ya simplemente es que tú vayas viendo el dibujo que te guste. Yo, para el caso que vamos a trabajar, con la que tengo, pues simplemente me conformo. Voy a volver al tablero y entonces le podéis llamar así, cosas que hacer en proceso y hecho. Y entonces, esto es un ejemplo, pero yo lo voy a editar y vamos a poner los mismos ejemplos que teníamos. Aquí vamos a poner deberes de lengua. Y también podemos poner otros detalles, ¿veis? Si lo pincháis una vez que ya está creada, y podéis añadir miembros, etiquetas, checklists, fechas de vencimiento. Esto es muy importante, si hay una fecha máxima en la que lo puedes hacer. Puedes incluso añadir archivos. Imagínate que los deberes de lengua requieren un archivo que está en vuestro Google Classroom, Moodle, aula virtual, Edmodo o cualquier plataforma que utilicéis. Pues te lo puedes descargar y lo añades aquí, de modo que ya lo tienes para cuando vayas a hacer el ejercicio. O incluso le puedes poner una portada, añadir otro tipo de cosas que te pueden ser interesantes. Le puedes poner comentarios de la voy a hacer mañana porque hoy no tengo tiempo, cosas que a ti te sirvan, que puedas ayudarte a recordar. Sobre todo los comentarios son útiles cuando estás trabajando en equipo. Así que ahora hemos dicho que hoy íbamos a hacer el de lengua y el de mates. Pues si están en proceso, la plástica se queda donde está. Y ya, imaginaos que hemos terminado pues, los deberes de lengua, pues los vamos añadiendo aquí. Es el mismo sistema que estábamos viendo en papel, ¿de acuerdo? Va a acabar igual, solo que lo tienes aquí. Puedes añadirte recordatorios, que te lleguen los recordatorios al correo electrónico, que te lleguen los recordatorios al móvil, a cualquier cosa. Y la verdad es que así es bastante útil, porque te permite una versatilidad que a lo mejor el papel no te lo permite. O te parece más chulo, más interesante, porque vas a tener un fondo más bonito y te atrae más. O porque a lo mejor el papel lo vas a tener solo en casa y tú pues cambias entre casa de tu padre, casa de tu madre, casa de tus abuelos, de tus primos o de con quien vivas o duermas. Así que espero que estos dos sistemas os hayan gustado, que te parezca interesante el método Kanban. Dime en los comentarios si lo conocías, si no lo conocías, si crees que lo vas a usar, si crees que lo vas a usar pero en papel o con Trello, o si conoces cualquier otra aplicación que creas que pueda ser tan o más útil que estas. Todo lo que quieras lo dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.